hemos hecho el diagnóstico a la persona y hemos concretado que la aguja que le va a sentar mejor es una aguja en un punto que se llama chi high, más del chi, y que está a una medida estándar de 1,5 chun por debajo del ombligo. Entonces, cuando no tienes aún mucha experiencia, medimos 1,5 chun de la persona, con los dedos aquí, y aproximadamente, si tenemos la misma anatomía y la tenemos, pues me sirve mi medida. Entonces llegamos aquí y concretamos que este punto es el que le va a mejorar la energía, es un centro de energía. Entonces cogemos algodón, que previamente le hemos puesto alcohol, desinfectamos un poquito y la aguja que hemos decidido que va a funcionar, en este caso cogeremos una aguja pequeña, la colocamos y trabajamos. Tenemos aquí a la aguja colocada y la aguja tiene que estar colocada con la energía. La aguja está viva y ella ha tenido ahí la sensación de que algo le pinchaba y ha funcionado así. La dejaremos 20 minutos para que haga su trabajo. Y luego es muy importante que después de colocar las agujas o en cada aguja tonifiquemos o vamos a sedar. Por ejemplo, ella tiene ardores en el estómago, una de las muchas técnicas que hay de sedación sería girar la aguja hacia el lado contrario de la manecilla del reloj. Entonces yo trabajo y digo, cuando notes una corriente suave me avisas. Y ya está sedando. En caso de tonificación hubiera hecho lo mismo hacia las agujas del reloj. Entonces, si el arribo del chi funciona bien, normalmente, y hubiera aquí un problema, pues a veces hay un pequeño círculo rojo que se pone alrededor.